Muy bien, estamos con Pablo Javier Dávoli. Pablo es abogado, ya ha estado presente en nuestro canal de YouTube, ha estado también presente en nuestro sitio en contrainfo.com, compartiendo una serie de artículos realmente muy interesantes. Él además es profesor en cátedras referidas al derecho, como por ejemplo filosofía del derecho, sociología del derecho, ciencia política, derecho político. Él se ha recibido de abogado allá por el año 2000 en la Universidad Católica Argentina, en su sede en la Facultad de Rosario, y también es autor de varios libros, entre ellos tengo el gusto de tener uno presente aquí, ¿no? La Guerra Invisible, que ha coescrito con Lucas Carena, con quien también co-conduce un programa que se llama La Brújula, desde el año 2014 a la fecha. Un programa realmente que nos ha enriquecido a todos con una cantidad de análisis muy interesantes y muy recomendables. Hago esta breve introducción, ya ustedes probablemente lo conozcan a Pablo, así que vamos a ir directo al tema que nos compete en el encuentro de hoy, que es una diplomatura en psicopolítica y transhumanismo, que va a estar brindando Pablo junto a otros profesores entre mayo y octubre de este año 2023. Pero bueno, como sabemos que este tipo de videos se van a seguir viendo más allá de esa fecha de inicio y quizá incluso en los años siguientes, podemos decir que consulten a Pablo en los datos de contacto que vamos a estar dejando a lo largo de este video para ver si también esta diplomatura puede extenderse, puede repetirse en años subsiguientes. Esto no lo sabemos, lo estaremos descubriendo seguramente con el paso del tiempo, pero no tengo ninguna duda de que será una empresa exitosa. Dicho todo esto, vamos a comenzar hablando entonces con Pablo acerca de los temas que hemos propuesto para hoy. Por un lado, ¿de qué trata la psicopolítica? Y por otro lado, ¿cómo se correlaciona con el transhumanismo? Pablo, ¿cómo estás? Contanos un poco entonces acerca de qué es esto de la psicopolítica. Bueno, Fausto, buenas noches ante todo, buenas noches a vos y por tu intermedio a todo el público de este canal, de Contrainfo, todos los lectores de Contrainfo. Muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer estar aquí reunido, si bien virtualmente, reunido al fin y al cabo contigo, entablando este diálogo. Mirá, la diplomatura, como bien la presentaste, es en efecto de psicopolítica y transhumanismo y es una diplomatura que va a durar 6 meses que vamos a realizar en el marco de la Universidad Abierta Interamericana, la UAI, y más específicamente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de dicha universidad. Concretamente, vos me preguntabas por la psicopolítica específicamente, podríamos definirla de manera sumaria, de manera rápida y resumida, como la técnica de la manipulación y el control de los estados anímicos, las ideas y opiniones, las pulsiones de orden instintivo, los deseos, los sentimientos, las emociones y finalmente el comportamiento de terceros. Y puede tratarse de un grupo pequeño o de una sola persona o eventualmente el blanco de esta técnica, el objeto y al mismo tiempo blanco y víctima de esta técnica puede ser una sociedad entera o varias. Con lo cual, imagínate que estamos entrando en un terreno en donde lo que se ve bajo ataque, concretamente, es la libertad, y a través del ataque a la libertad, lo que queda puesto en tela de juicio es la dignidad de la persona humana. Entendemos que es una estrategia de control que lógicamente provee a la masificación, a la generación del hombre masa, a la conversión del hombre en hombre masa, y desde luego tiene en esos contextos, en los contextos de sociedad de masas, como son los contextos de las sociedades modernas, estas técnicas tienen la posibilidad de, digamos, explayarse plenamente, es decir, de tener plena efectividad. De ahí la actualidad, la vigencia y también la acuciante y urgente importancia de este tema, por lo menos desde nuestro modesto punto de vista. Ujú. Bueno, recordemos los trabajos de Walter Lippmann, ¿no? O Edvard Bernays acerca de justamente este tipo de temas, ¿no? Cómo manipular al hombre masa, ¿no? Este hombre masa del que hablaba José Ortega y Gasset.
Y cómo esto que se planteó tan prontamente como principios del siglo XX, actualmente no solamente sigue teniendo una enorme vigencia, sino que además de eso se ha sofisticado enormemente y se ha perfeccionado. Son técnicas que hoy en día, lamentablemente, el poder las ha perfeccionado de modo tal de sujetarnos a todos. Esto parece el Señor de los Anillos de Tolkien, ¿no? Habla de un anillo para dominarnos a todos. Bueno, acá hay una serie de técnicas que tienen que ver con esto de la psicopolítica para justamente manipular a las distintas sociedades, cada una con sus idiosincrasias, pero más allá de eso, bueno, justamente, a ver, esto estamos pensando un poco en voz alta, ¿no? Pero se han dedicado a limar las diferencias y las idiosincrasias de cada una de las sociedades precisamente para quitarles las defensas frente a este tipo de técnicas, de modo homogeneizar a nivel global a los distintos pueblos y poder manipularlos cada vez más fácil, ¿no? Al mismo tiempo, individualizando a la persona, o sea, transformándola en un mero individuo despojado de toda su raigambre cultural, sociohistórica, religiosa, e incluso familiar, y ya para introducirnos un poquito en lo que es el transhumanismo, a futuro despojar a la persona de su propio cuerpo, ¿no? Por eso te preguntaba cómo se relaciona una cosa con la otra, cómo se relaciona la psicopolítica por un lado y el transhumanismo como proyecto de largo plazo por el otro. Sí, respecto de lo que decías al principio, un modesto agregado, sí, una pequeña añadidura. O sea, lo cierto es que se trata de operar sobre la sociedad de masas o de justamente masificar, es decir, de convertir al hombre en hombre masa. Proceso este que en gran medida ya está hecho. Ya está hecho y por lo tanto la sociedad de masas como escenario ya está dada. En todo caso, se profundiza, se tiende a profundizar ese escenario o agudizar esta característica. Eso por un lado. Por otra parte, decías muy bien, yo en definitiva hablé del ataque a la libertad y ante todo la primera de las libertades, que es la libertad de consciencia, no meramente conciencia, en tanto conciencia moral, sino la libertad de conciencia en general. Se trata digamos, de asaltar, por así decir, al hombre en su fuero interno, en ese microcosmos que todo hombre, si bien en relación con los demás, que todo hombre constituye. Y justamente una de las maneras de hacerlo y de hacerlo con efectividad o de proveer a la efectividad de ese asalto es una uniformización, es decir, generar una suerte de homogeneización, de estandarización, básicamente por dos razones. Podríamos agregar otras, pero por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque al homogeneizar lo que haces necesariamente es empobrecer. Y al empobrecer, y hasta te diría, utilizando una terminología de un profesor que tuve en el secundario, con quien después tuve largas charlas, el profesor Daloisio, aquí en Rosario, al empobrecer lo que haces es desertificar, con lo cual derrumbás los mecanismos de defensa, el sistema inmune que toda persona tendría en resguardo de su propia originalidad, de su propia autonomía y de todo aquello potencial para desarrollar en beneficio propio y de la comunidad, se ve como depreciado. Mejor dicho, se ve depreciado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque al estandarizar y homogeneizar la misma técnica, yo hablé de una mega técnica al principio, al definir, ahora hablamos de técnicas en particular, la misma técnica adquiere efectividad en todos los, entre comillas, mercados, es decir, en todos los públicos blancos, que son objeto de este psicoataque, por así decir, y de esta psicomanipulación. Un tercer agregado que quiero hacer es que en definitiva, si uno tiene que resumir a la psicopolítica o dividirla en fases o capítulos, uno podría decir que se trata, por un lado, de acción psicológica, por otra parte, de revolución cultural y finalmente de ingeniería social. Mediante un cúmulo sistemático, una multiplicidad sistemática de acciones psicológicas, se puede generar una suerte de revolución cultural como paso previo a una suerte de suplantación de lo preexistente que ha quedado anquilosado, desbaratado, y a esto le llamamos ingeniería social. Y así se genera una suerte de parodia leviatánica en términos hobbesianos del orden social. Una parodia, un remedo leviatánico invertido del auténtico orden social que como tal es justo, respetuoso de la libertad y encaminado al bien común. Dicho esto, ahora paso a lo del transhumanismo. Mira, nosotros vemos en el transhumanismo una suerte de ideología elitista. Desde luego que vamos a analizar los fundamentos filosóficos e ideológicos, las premisas ideológicas, esos fundamentos
filosóficos del transhumanismo como sistema de ideas, pero nosotros entendemos que tiene este sistema de ideas, tiene una suerte de funcionalidad respecto de las élites globales o globalistas, mejor dicho. Y en una palabra, una expresión que es un neologismo más nuevo aún que globalismo, que ya tiene algunos años, globócratas. Es decir, hay una intencionalidad de instaurar, y esto ya no lo puede dudar nadie, esto hace mucho que ha dejado de ser una mera suposición, hipótesis o conjetura. Hay ciertamente una tendencia y hay sujetos, factores de poder, para decirlo de manera más impersonal, que tienden, que propenden, que han planificado y que están, digamos, en proceso de ejecución en cuanto a la instauración de un gobierno mundial que necesariamente tiene, así como está planteado, un carácter tiránico. Un carácter tiránico en el sentido grecolatino, en el sentido clásico de la expresión, en el sentido que cualquier persona de la calle, cualquier persona de a pie puede entender o como mínimo avisorar. Y lo cierto es que ahí una de las tantas condiciones para la erección o la instauración de ese tipo de gobierno tiránico global, en definitiva, es esta suerte de estandarización, de eliminación de las diferencias y de las particularidades, al único escenario donde semejante estructura política aberrante podría lograr afincarse, podría lograr tener algún tipo de éxito. Y para eso es fundamental romper con los arraigos. Mira, los arraigos son fundamentales porque en esto, y voy a hacer un poco al estilo oriental, ¿no? Al estilo oriental de trabajar, bueno, trabajar con ciertas alegorías, muchas veces tomadas de la naturaleza. El hombre en este sentido es como un árbol, ¿no? Cuanto más arraigado está en su propia identidad y más consolidada y perfilada la tiene, se trate de lo familiar, lo nacional, lo comunitario, lo histórico, etcétera, más alta es la copa, más se eleva al cielo. O sea, cuanto mayor arraigo hay en la propia identidad, primero con raíces profundas llegamos al núcleo del universal. Y por otra parte, llegamos a la expresión plena que como seres humanos podemos tener cada uno de nosotros individualmente considerados, pero al mismo tiempo comunitariamente y finalmente la humanidad toda a través de sus distintas expresiones étnicas, comunitario-nacionales, etc. Así que creo que la vinculación está ahí. El transhumanismo, y cierro con esto, la respuesta es una ideología elitista, eminentemente elitista, que justamente toma de la psicopolítica, se nutre de la psicopolítica, pero al mismo tiempo, si vemos a la psicopolítica como herramienta, es una ideología que le provee de elementos. O sea que hay un mutuo abono o una mutua alimentación. Esa es brevemente la relación. Sí, por un lado creo que todo este tipo de técnicas de manipulación de las masas y de masificación de los pueblos, lo que hacen es allanarle el camino tremendamente a este tipo de proyectos elitistas, como el que acabas de mencionar, si se está construyendo, que efectivamente eso es bastante evidente para quien explore un poco cómo vino desarrollándose el sistema de Naciones Unidas, previamente la Sociedad de Naciones, llamativamente siempre después de alguna guerra mundial, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, cuando culmina en 1918, 1919, inmediatamente surge la Sociedad de Naciones a partir del Tratado de Versalles, y las Naciones Unidas cuando ya se estaban tratando, cuando estaba finalizando, ¿no? En agosto de 1945 se arrojan las dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y para octubre de ese mismo año directamente se funda a las Naciones Unidas. Para abril de 1946 se da de baja, se cierra la Sociedad de Naciones, cediendo su misión a Naciones Unidas por entender que era la continuadora como institución internacional. Y cuando uno ve cómo se organizan las Naciones Unidas con distintos organismos, como por ejemplo la UNESCO, la OMS, etcétera, etcétera, terminan siendo grandes carteras o grandes ministerios globales que terminan reemplazando en la práctica, en muchos casos, a los ministerios nacionales en sus respectivas áreas, ¿no? Cuando uno ve qué es lo que ocurrió en estos últimos tiempos, no voy a decir determinadas palabras concretas para que no nos bloquee el algoritmo en YouTube,
Pero digo, a partir del año 2020 se pudo ver cómo los ministerios de salud de los distintos países quedaron absolutamente subyugados, sometidos, entroncados con los lineamientos que bajaban desde la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo viene ocurriendo desde hace ya décadas con respecto a la UNESCO, los distintos planes educativos que son instrumentados por cada uno de los países con las consecuencias educativas que vemos en la actualidad. Y no hace falta que explique a cualquiera que nos esté viendo, en nuestro caso en la Argentina, pero es válido para cualquiera de los países de habla hispana, el desastre educativo que se está experimentando, donde tenemos alumnos que terminan la etapa secundaria y los distintos niveles educativos, a veces sin saber comprender mínimamente un texto, ¿no? Esto que se quejan todos los docentes en nuestro país se repite en distintos países también. Y todo esto no se puede decir que sea consecuencia del azar, sino que efectivamente viene siendo planificado. Quienes diseñan las distintas programaciones curriculares lo hacen con total intencionalidad. Digo, acá no hay ingenuidades. Podrá verlas en estratos inferiores de aplicación de ese tipo de diseños curriculares, pero no en aquellos capitostes que a nivel internacional son los encargados de construirlos. Las Naciones Unidas vienen financiando, por ejemplo, a través de la Agenda 2030, una cantidad de lineamientos que se aplican a rajatabla en todos los países, bajo distintas condiciones, bajo distintos nombres, pero es muy raro el país que pueda correrse o desplazarse un poco de ese tipo de propuestas. Y cuando así lo hacen son terriblemente castigados, ¿no? Así que bueno, ese es un poco lo que está aconteciendo a nivel de la construcción de un gobierno mundial, que actualmente tenemos el prototipo, entonces, que efectivamente funciona como tal las Naciones Unidas, y que esperemos que no ocurra, pero así como ocurrió a partir de la finalización de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, una nueva vuelta de tuerca dentro de esta organización global de poder, de distribución del poder, del control del poder global. Si llegara a ocurrir, como muchos consideran que ya está ocurriendo, una tercera guerra mundial, que culminara de la peor manera, ¿no? Con un enfrentamiento que pudiera ser de naturaleza incluso nuclear, bueno, quizá termine siendo, conformándose así, la excusa perfecta para terminar de instrumentar un gobierno mundial, no solamente de facto, como se viene viendo en la actualidad, sino también de iure, ¿no? Y para poder hacer todo esto, evidentemente tienen que ser arrasadas todos los distintos pueblos con sus particularidades nacionales. Esto es muy evidente porque de lo contrario es muy difícil personalizar cada uno de estos lineamientos y estas agendas si tenemos pueblos muy distintos entre sí. En cambio, cuando tenemos masas homogeneizadas a lo largo y ancho del mundo, bueno, resulta mucho más sencillo hacerlo. Así que eso creo que también complementa un poco todo esto que nos estás relatando. Si te parece bien, hacemos un breve corte y ya continuamos, donde nos vas a poder profundizar un poco más quiénes van a ser los profesores que van a estar a cargo de esta diplomatura y cuáles van a ser el resto de los temas que se van a estar abordando en los distintos módulos que la constituyen. Hacemos así, Perfecto, vamos a un corte y ya enseguida volvemos. muy bien. Muy bien, continuamos ya con Pablo Dávoli y estábamos hablando de psicopolítica y transhumanismo. Contanos un poco más acerca de estos temas que va a estar abordando en la diplomatura que se va a estar ofreciendo en estos tiempos, ya a partir de entre mayo y octubre de 2023. Gracias, Fausto. No, concretamente una aclaración que considero necesaria es señalar y remarcar que uno habla de una mega técnica. En rigor, de verdad, habla de todo un manojo muy amplio, un abanico muy, muy variado de técnicas, de todo tipo. Tanto es así que incluso en aras de hacer una suerte de categorización,
yo me he permitido en algún escrito hacer una suerte de clasificación de etapas en donde prevalece un tipo de técnicas en plural u otro tipo de técnicas en plural. Y esto ya nos da una idea o nos insinúa cuán complejo es el tema. O sea, no se trata de una técnica en particular, sino de muchísimas y de diverso tipo. Por eso la psicopolítica se nutre, digamos, de una fuente que es eminentemente multi e interdisciplinar y termina siendo transdisciplinar. Pero concretamente esas tres etapas, y esto muy a grosso modo, por supuesto, básicamente son las siguientes. Una primera etapa que nunca se clausuró, que ha seguido, una primera etapa en donde se trabaja en el ámbito de la razón, es decir, se trabaja con ideas, con conceptos, fundamentalmente con falacias, con leyendas negras y leyendas rosas, es decir, con tergiversación histórica, pero todo este tipo de tácticas o de técnicas opera en el campo de lo racional, de lo intelectivo, con sofismas, falacias, pleonasmos, etc. Aquí aparece como figura estelar, hay muchas otras, ¿no? Pero aparece como figura estelar Gramsci, sin ningún lugar a dudas. Más allá de la concreta ideología o de la militancia política que tenía Gramsci, ¿no? O sea, enfocado desde la psicopolítica. En segundo lugar, aparece, digamos, o tenemos una segunda etapa, una segunda fase que viene a modo de sedimento, viene a agregarse, en donde ya no se trabaja tanto en el orden de las ideas, de las opiniones, de los conceptos, de los relatos, etcétera, sino que se trabaja en el orden de las pulsiones instintivas, de los deseos y de las emociones. En este caso, yo creo que las figuras estelares son aquellas que también de manera genérica podemos nuclear en la mal llamada Escuela de Frankfurt, que en definitiva es toda una playa de autores, de investigadores sociales, etcétera, que podemos citar a modo de ejemplo, ¿no? Y muchísimos otros que no pertenecieron a la Escuela de Frankfurt, pero fundamentalmente ahí encontramos el núcleo duro de esta segunda etapa o los exponentes principales de esta segunda etapa. Y la tercera etapa que viene a agregarse es la más vinculada al transhumanismo, sin ningún lugar a dudas, si no en vano es la más nueva, aunque no del todo nueva. Tiene exponentes de la década del 50 como Julian Huxley, por ejemplo, el hermano de Aldous, pero que es el que acuña el término transhumanismo, pero en definitiva es la etapa, yo le llamo fisiológica, es decir, físico-orgánica, en donde el asalto a nuestra psique, diría Platón, el asalto a nuestra estructura psíquica y finalmente a nuestra conciencia y a nuestro comportamiento, a nuestra conducta, es un asalto a través del cuerpo. O sea, a través de la ingeniería genética, a través de la manipulación hormonal, a través de las diversas intrusiones y disrupciones en el sistema neural, en el sistema neurológico, a través de la alimentación, a través de aquello que respiramos, a través del uso de drogas, psicofármacos, narcóticos, estupefacientes. O sea, hay una intrusión en el alma, en términos más tradicionales, más clásicos, en el ánima, hay una intrusión a través del cuerpo. Lo que se compadece con el paradigma materialista propio también de quienes promueven este tipo de psicopolítica y al mismo tiempo hoy son transhumanistas y hasta poshumanistas. Porque en rigor de verdad, fíjate vos que, y culmino con esto, en definitiva, desde toda visión materialista, más allá de los planes estratégicos de dominación y del afán de la dominación, pero más allá de eso, desde toda visión materialista, la libertad humana y la dignidad humana quedan invisibilizadas. Y cuando atacás a la libertad, atacás la dignidad y atacás, también se ve afectada la dignidad, no solo por el ataque a la libertad, sino porque al ser atacada la libertad, quedamos imposibilitados para el despliegue pleno de nuestra vocación existencial, de aquello que en definitiva da sentido a nuestra vida, y para forjar las virtudes. O sea, se forja la virtud en la libertad, y la libertad sirve para forjar la virtud. Se despliega una vocación existencial en beneficio propio y de la comunidad toda, junto con los demás, con libertad personal. Y de ese despliegue, la libertad se ve consolidada en la medida de la efectividad de ese despliegue. Atacada la libertad, se ataca a todo lo demás. No hay bien común posible, no hay bien personal posible, y desde luego hay ofensa a la dignidad humana. Esa es, a grandes rasgos, el enmarcamiento también ético
que nosotros hacemos de la temática, y lo quería dejar aclarado. Mira, vos sabés que cuando recién mencionabas el tema de la alimentación, yo recuerdo en una de las últimas ediciones de la revista The Economist, cuando pronostica o predice muchos de los temas que van a ser relevantes en el año 2023, o sea, fines de 2022, prediciendo el 2023, uno de los temas tiene que ver con la relación entre la alimentación y el cerebro. Eso se lo plantea abiertamente. Y creo que no es menor, por supuesto la revista no expone todas las consecuencias negativas que tiene esto, intenta abordarlo desde un punto de vista positivo, pero es sabido, si uno se pone a estudiar cuáles son las dietas que se vienen propugnando desde el sistema, por ejemplo, desde el Foro de Davos, de este tipo de organizaciones globales, en general son dietas, por ejemplo, carentes de vitamina B12, que tiene consecuencias trágicas para el sistema nervioso y también para, por supuesto, para el cerebro como parte del mismo. Y todo esto, por supuesto, no es algo azaroso ni es algo ingenuo, ¿no? Tiene también su correlato con un esquema de poder y de psicopoder en el sentido que vos le estás dando. Por otro lado, cuando hablaste de las hormonizaciones como forma de intervenir el cuerpo, creo que es ineludible tener que tocar lo que es la ideología de género, que creo que sirve de puente entre un paradigma como en el que hemos crecido todos nosotros y el paradigma transhumanista, porque justamente cuando se deja de lado el componente biológico en la identidad humana, precisamente coincide con el objetivo último del transhumanismo, que es poder directamente descartar la corporalidad humana y trascenderla desde la aparatología tecnológica, ¿no? Así que, bueno, seguramente van a ser temas que van a estar siendo tocados y explicados, ¿no? En esta diplomatura que no dudo que va a ser de mucho encomio y además de, bueno, es una ocasión única en nuestro país para tocar este tipo de temas a nivel universitario, con lo cual, bueno, desde ya mis felicitaciones a vos, a Lucas, Carena y al resto de los profesores. Contanos un poco quiénes te van a estar acompañando, quiénes van a ser los profesores que van a estar dando las clases en esta diplomatura. Bueno, muchas gracias una vez más. Mirá, los profesores básicamente somos Lucas, Carena y yo. Nos menciono en primer lugar simplemente porque somos los locales, simplemente por eso, porque somos de Argentina nada más. Y bueno, muy probablemente tu público nos conozca por el programa La Brújula. Eso es el único motivo de la mención, digamos, en un primer lugar. Pero lo cierto es que estamos acompañados por profesores de elevadísima talla. En el caso de dos son españoles, concretamente Felipe Botalla y Javier Nicolás. Son dos profesores españoles que, como decía, tienen una gigantesca estatura intelectual y una enorme trayectoria profesional. Ahora me voy a explayar al respecto. Y de Perú, Giovanni Peirá. En cuanto a a Felipe Botalla, me gustaría, bueno, tiene un currículum muy frondoso, es ciertamente ímprobo resumirlo brevemente, resumirlo, digamos, en pocos minutos, pero podemos decir de Felipe que es experto en marketing, es profesor de marketing en distintas universidades y ha sido consultor de decenas de empresas de envergadura multinacional, algunas muy importantes en España y otras realmente muy importantes a nivel mundial. Es profesor de marketing, es experto en ventas, en investigación de mercados y en comunicación. Y ha sido profesor, de hecho, en algunas de estas casas de altos estudios es profesor en la Universidad de Navarra, en la Escuela de Negocios Caixanova de Vigo, Orense, en la Universitat de Lleida, en la Universitat de Barcelona, en la Universidad La Salle de Barcelona, en la Universidad de Anahuac en México, etc. Insisto, es un currículum muy frondoso, muy difícil de resumir. Y bueno, es así como dije que es experto en marketing, en ventas, en análisis de mercado y en comunicación, también es doctor en administración de negocios. Tiene un doctorado en Business Administration, concretamente, bueno, en Cambridge, en Inglaterra. O sea que
estamos hablando de una persona bueno, de una gran trayectoria y de nutridos antecedentes. En cuanto a Javier Nicolás, también español, desde ya que son todos autores de libros, ¿no? Esto lo dejo ya aclarado respecto de todos. Es doctor en Historia Contemporánea, es máster en Sociología y Ciencias Humanas, ha escrito muchísimos libros sobre arte, historia del arte, culturas comparadas, ha trabajado como periodista y corresponsal del periódico El Mundo, de Soria, ha tenido programas de radio, Radio María, por ejemplo, ha impartido conferencias y seminarios desde San Francisco, en Estados Unidos, Tokio, Oakland, en Estados Unidos, New York, Solingen, Toulouse en Francia, Wellington, perdón, Lyon en Francia, Navarra, Santiago de Chile, Madrid e incluso en la Antártida. Este es un detalle interesante. Cuando me pasó su currículum me llamó poderosamente la atención. Pero el currículum de él habla de centenares de conferencias. Bueno, y he mencionado algunas de las ciudades. Y aparte es un hombre que se ha nutrido no solo de libros y de su experiencia de vida académica, profesional, sino que ha viajado mucho. Ha visitado más de 110 países e incluso ha trabajado como guía turístico en India, Kenia, Tanzania, Nepal, Alemania, Austria, España y otros países. Vale decir, es una persona que, digamos, se ha nutrido no solo de su experiencia de vida, de la vida académica, de la vida profesional, que es docente, que es escritor, que tiene todos estos títulos universitarios, sino que además ha tenido la ocasión de viajar y de hacerlo largamente, ¿no? Y a lugares incluso, podríamos decir, exóticos o muy distantes respecto de nuestra cultura. En cuanto a Giofiani Peirano, es máster él es licenciado en Ciencias Políticas, es máster en Relaciones Internacionales y es, entre otras cosas, es profesor en distintas universidades en Perú, en nivel de grado y posgrado, pero uno de sus galones más destacables, y bien merecido por cierto, es que es el presidente del CEPLAP, del Centro de Estudios de Planificación Estratégica del Perú, que depende directamente de la presidencia del Perú, de la presidencia de su país. Así que es un hombre, digamos, también con una trayectoria profesional, siendo un hombre relativamente joven, es un hombre de 40 cortos años, destacable, muy destacable. Bueno, y modestamente, ahora sí, Lucas Carena es licenciado en Comunicación Social, es magíster en Periodismo y Medios, bueno, ha escrito diversos libros y bueno, es con quien tengo el gusto de compartir la brújula. Esta es insisto, una presentación muy breve de mi amigo, de mi gran amigo y compañero Lucas. Y en cuanto a quien les habla, Pablo Dauli, también una presentación muy breve. Si quieren, desde luego puedo poner los currículums de todos a disposición. Soy abogado, soy profesor de filosofía del derecho, de sociología del derecho, de derecho constitucional, de derecho político, de formación del pensamiento jurídico político, entre otras materias. También he escrito varios libros, ejerzo mi profesión de abogado, de manera que, bueno, también brevemente esa es mi presentación. Y desde luego a todos nos une, entre otras, nos une el interés y la preocupación por esta temática. Así que, bueno, Fausto, esta es la breve presentación que puedo hacer de nosotros, de este equipo docente. Bien, quienes quieran anotarse en esta diplomatura, una vez que ya esta diplomatura haya comenzado, ¿cómo puede comunicarse con vos? ¿Cómo puede acercarse a ustedes? ¿Cómo puede interiorizarse acerca de si se va a repetir o no en algún momento en el futuro? Contanos cómo se contacta la gente con ustedes. No, bueno, concretamente, en mi caso, mi correo electrónico personal es pablodavoli@hotmail.com. Mi apellido se escribe con B corta, y si no, tengo entendido que ha salido publicado el flyer de la diplomatura. Ahí aparece un correo electrónico de contacto de extensión universitaria de la Universidad Abierta Interamericana, que es el ámbito institucional que ha acogido esta diplomatura y en cuyo ámbito se realiza. Que, bueno, lo digo, es y.extensionrosario@y.edu.ar. De todas formas, figura ahí en el flyer. Y también hay un número telefónico de móvil, de celular, para contactarse por WhatsApp. Así que también ahí temo decirlo mal, no lo tengo presente, no lo tengo a la vista, así que me remito Sí. al flyer.
No hay problema, lo vamos a estar pasando acá en los zócalos de este programa, así que en eso no te preocupes. Bueno, Pablo, espero que esto efectivamente se pueda repetir en próximos años, que sea un inicio de una cantidad de estudios que se puedan realizar en nuestro país, en la Argentina, con disponibilidad, bueno, para hacerlo a distancia por personas de habla hispana de toda Iberoamérica, ¿sí? Un poco haciendo un buen uso de lo que nos permite la tecnología, de modo tal de que estos temas que en general no venían siendo tratados en el ámbito académico, sí venían siendo cubiertos por distintos libros de distintos autores. Bueno, por ejemplo, recuerdo lo de Miklos Lukács, Daniel Sturlin, etcétera, etcétera. Pero por lo menos en la Argentina yo no recuerdo que alguna universidad lo haya abordado. Lo que Sí. pasa es que, una breve aclaración, Mm. justamente como se trata de una técnica o de una mega técnica de gigantesca complejidad, pero técnica al fin y técnica de dominación, es una metodología de dominación, muchas veces falta la suspicacia para abordar y reunir estos conocimientos desde esa perspectiva. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, al nutrirse de distintas ciencias, al tener toda esta base de la que se nutre, que es tan multi e interdisciplinaria, digamos, hay gente que tiene estos conocimientos, no los vincula con ninguna técnica de dominación, pero aparte los tienen de manera fragmentada. Por ejemplo, Lucas, que no lo mencioné antes y aprovecho para mencionar esto ahora, Lucas es docente, entre otras cosas de oratoria, pero aquí quería resaltar de psicología social. Los experimentos de psicología social muchas veces son conocidos en carreras de psicología, psicología social y sociología. Pero insisto, se lo ve de manera fragmentaria o desvinculada de las otras técnicas. Y de hecho tampoco se lo ve como una técnica, sino que se lo ve simplemente como un experimento para obtener un resultado y conocer, bien o mal, pero conocer determinado sector de la realidad. Y en eso, desde luego que hay buena fe, pero falta una buena dosis, si se quiere, de suspicacia en el sentido de hacer una lectura y decir, che, bueno, estos conocimientos se pueden juntar con otros y pueden ser utilizados no para conocer la verdad, lo cual está excelente, está muy bien y todos vamos a aplaudir esa finalidad, sino como parte de una metodología de dominación elucubrada a partir del uso avieso, del uso, digamos, del uso perverso de estos conocimientos que como tales son neutros, ¿no? Ujú. Sí, ahí te agregaría cualquiera que transite hoy una facultad de humanidades o de ciencias sociales en la Argentina, probablemente lo que vaya a encontrar son líneas de investigación y temáticas, incluso expuestas por todas las paredes de los edificios, ¿no? Que terminan siendo en muchos casos financiadas desde ámbitos internacionales por muchos de los poderes que estamos criticando, ¿no? O sea, a ver, los estudios de género empiezan en la Argentina hacia fines de los años 70 financiados por la Fundación Ford, y eso continúa hasta la actualidad, lo mismo hace la Fundación Rockefeller, etc. Hay una cantidad de becas que se van otorgando, y dinero muy específico, basta con ingresar a la página web oficial de la Open Society para ver cómo algunas universidades argentinas reciben fondos de la Open Society. No las voy a nombrar por una cuestión de decoro, si querés, pero cualquiera que ingrese a la página web de Open Society puede observar esto. Y por otro lado, bueno, es muy difícil entonces que se abran espacios para descubrir los trucos del mago, ¿no? El mago jamás va a financiar para que le descubran sus trucos. Entonces, eh, por eso mismo celebro que haya un grupo de académicos, como en tu caso y los que has mencionado, que se empiecen a unir para abrir una cuña dentro del sistema académico mediante la cual introducir el estudio de este tipo de temas. Y realmente, bueno, espero, y es mi mayor anhelo, que se pueda progresar, que se pueda avanzar, que esa cuña pueda seguir abriendo un espacio para que más investigadores, más gente pueda sumarse a este proyecto que ustedes están comenzando, de modo tal de que en nuestro bendito país también el ámbito académico se dedique a explorar de manera real y concreta los mecanismos del poder y no solamente los que el poder les dice que estudian, ¿sí? Eso sería también un poco una crítica que me gustaría hacer al ámbito académico de este país en el que vivimos, que se repite, no tengo ninguna duda, en España, en Perú y en el resto de los países hispanoamericanos, como los que has mencionado. Bueno, dicho esto, Pablo,
Resta agradecerte tu tiempo, el haberte brindado para esta entrevista, el habernos comentado, explicado este tipo de temas que, bueno, por supuesto, son de mucho interés para los lectores de contrainfo.com y para que nos vienen siguiendo en nuestro canal de YouTube, en los distintos medios y redes sociales. Así que, bueno, muchísimas gracias. Seguramente nos vamos a estar volviendo a ver muy pronto para seguir tratando este tipo de cuestiones y le agradezco, por supuesto, a todos los que nos han estado siguiendo a lo largo de este programa. Síganos apoyando y, bueno, estamos en contacto. Que todo esto sirva para tomar más conciencia, para adelantarnos un poco a los planes que tienen preparadas las élites globalistas para todos nosotros. De alguna manera ellos pueden avanzar con muchos de sus planes por el grado de desconocimiento, lamentablemente, que se tiene, claro, de este tipo de proyectos de largo plazo, ¿no? Mientras nosotros pensamos y vivimos, lamentablemente, en el día a día, buscando tener el alimento para nuestras familias, buscando llegar a fin de mes en muchos casos, en un país como la Argentina que ya tiene cerca de la mitad de su población bajo la línea de pobreza. En las instancias globales se planifica el mundo de manera muy seria para los próximos años, para las próximas décadas. Entonces, tratamos de adelantarnos un poquito a este tipo de proyectos para ver si a través de eso podemos quizás impedirlos, ralentizarlos o por lo menos resistirnos a ellos de una manera más consciente. Gracias a todos, nos estamos viendo en una próxima ocasión.